Cristóbal de las Casas Chiapas, Conéctate Paz. Acompáñanos todos los martes de 8:30 a 9:30 de la noche por Recoletos Medios, información colectiva en Facebook. Cuando las personas tomamos conciencia y acción de nuestra propia salud integral, podemos desarrollar paz hacia nuestras personas, con nuestras familias y en todos nuestros espacios comunitarios. La salud integral la alcanzamos cuando equilibramos nuestros propios recursos físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales. La salud integral es para todos, para los niños, los adolescentes, jóvenes, los adultos y adultos mayores. Por eso, conectémonos paz todos los martes de 8:30 a 9:30 de la noche por Recoletos Medios, información colectiva en Facebook, desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Los esperamos. Conéctense paz. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es martes 19 de noviembre del año 2024 y transmitimos una vez más desde San Cristóbal de las Casas, Conéctate Paz, a través de Recoletos Medios. Y justo hoy, este martes, queremos hacer un pronunciamiento urgente porque queremos decir alto a la violencia. Queremos condiciones de paz y seguridad para garantizar la vida en San Cristóbal de las Casas, en la zona Altos y en Chiapas. Y es por eso, con esta seriedad de este tema, de esta circunstancia, que agradecemos mucho hoy, pues el que se hayan podido poner en contacto con nosotros, dos espacios, ¿verdad? Dos asociaciones civiles, dos organismos que justo le han dado puntual seguimiento a esta violencia sin precedentes, ¿verdad? Contra las niñas, niños y adolescentes. Y me estoy refiriendo justamente agradecerle su presencia a Violeta Galicia. Ella es coordinadora operativa de Redías, ¿sí? Redías es, para quienes aún no ubican, Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas. Y al mismo tiempo también quiero agradecer a Óscar Valleza. Él es el responsable del área de incidencia de otro organismo que también muy reconocido en San Cristóbal, en la zona Altos y a nivel nacional, Melesio Joval AC, que también tenemos aquí en San Cristóbal. Muy buenas noches tengan ustedes. Buenas noches a todo el auditorio de Conéctate Paz, al auditorio de Recoletos. Pues muchas gracias por la invitación y pues esperamos que sea un espacio de diálogo y de comunicación abierta con todos ustedes. Gracias, Jimena. Gracias, Óscar. Bienvenido. Violeta, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. También quiero agradecer el espacio. Estamos aquí con mucho gusto para compartir y reflexionar en colectivo. Muchas gracias, Violeta. Bienvenida. Gracias a Pepe Crocker, que está en los controles de este programa de Recoletos Medios, nuestro director. Y justo, compañeros, sabemos que de un tiempo para acá, pues ha habido más movilización de la acostumbrada, tanto en Redías como en Melesio Joval, y tenemos un antecedente, ¿verdad? Estamos hoy, 19 de noviembre, justo el 14 de junio de este año, ustedes como organismos convocaron a una conferencia urgente a los medios de comunicación y justo nos hablaron, ¿verdad? Sobre la violencia sin precedentes hacia niñas, hacia niños y adolescentes en el estado de Chiapas. De este 14 de junio, compañeros, al día de hoy, si gustan ustedes compartirnos, ¿verdad? A partir de esta conferencia que ustedes salieron a medios a comentarnos,
Si hay alguna información, ¿verdad? Adherible a esta conferencia que nos quieran compartir de manera en general, les agradecería mucho, por favor. Muchas gracias. Bueno, Em, pues adelante. Bueno, pues justo en junio hicimos esta convocatoria a los medios de comunicación a raíz de un seguimiento que veníamos haciendo a lo largo del año, y lo que nosotros identificábamos era que en este contexto electoral se estaba viendo un incremento de violencia en algunos espacios, y que esta violencia estaba afectando de manera muy fuerte a las infancias y a las adolescencias. Entonces hacíamos esta convocatoria que denominamos un mes de violencia sin precedentes, para referirnos en específico como a un periodo de mediados de mayo a mediados de junio, que fue cuando hicimos la convocatoria, en la cual identificábamos pues un número muy alto de incidentes de ataques armados, de homicidios de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, una vez finalizado el proceso electoral y demás, lo que hemos visto es que esta violencia pues no se ha reducido, ¿no? O sea, como al contrario, se ha intensificado en diferentes espacios, en toda la zona de la Sierra Mariscal. La violencia ha continuado, se dieron otros episodios posteriores a la conferencia de desplazamiento forzado, y lo que veníamos denunciando en ese momento de que la violencia estaba incrementando no solo en la cantidad de hechos de agresiones, sino en la brutalidad con la cual ocurrían las situaciones, ha continuado, ¿no? O sea, como eso ha permanecido en este tiempo, y de hecho lo denunciamos nuevamente en nuestro comunicado que lanzamos en el marco del Día de Muertos, que se llama Muerte Impune. Ahí volvíamos a hacer referencia a un número muy grande de niñas, niños y adolescentes que habían perdido la vida, en concreto 28 durante el 2024 en Chiapas, por muertes violentas, ¿no? Que denominábamos muertes que no debieron haber ocurrido. Qué pena, 28 fallecimientos, ¿verdad? De niñas, niños y adolescentes. Adelante, Oscar, por favor. Y pues lo que hemos venido comentando también, y a partir de esa conferencia, pues es que no podemos dejar a un lado que estamos frente a un fenómeno que tiene que atenderse desde todas las vías, tiene que ponerse toda la atención, y que también la sociedad civil tenemos que enterarnos de esta situación. No es fácil tener que salir a comunicarlo en medio de la llamada fiesta electoral. Fue muy difícil salir con con esta cantidad de detalles, ya que fue muy cruento, ya que fue muy difícil también para las familias que están sufriendo este tipo de violencias. Y decíamos, pues esto no lo podemos desenmarcar de una disputa territorial que está viviendo el Estado. Si no entendemos esto desde esa complejidad en donde hay muchos grupos delictivos, muchos tipos de violencias criminales poniéndose en el mapa, difícilmente veremos las cifras como algo que nos debe de alertar. Lo que queríamos llamar la atención es que en medio de las elecciones estaba sucediendo esto. Niñas, niños y adolescentes, especialmente de los pueblos originarios, estaban sufriendo en medio de las elecciones. A varios meses de eso seguimos viendo que esto va en incremento, y pues desde aquí de San Cristóbal de las Casas, que es donde tenemos la base desde Melel, pues es preocupante la situación. También ha habido un cambio en el ayuntamiento, y pues también el llamado es a los gobiernos municipales a abrir el diálogo, a entender, a tratar de comprender lo que está sucediendo y atender pues las causas de fondo. Justo decía Violeta, con esto que estás comentando también, Oscar, que en estas fechas de iniciales de noviembre, ¿no? El Día de Muertos, y sí, justo los vimos que caminaban las niñas, los niños adolescentes, junto con los organismos, ¿no?
y iban haciendo consignas. Fue pues realmente muy, muy significativo, ¿no? Y lo que dice Violeta, ¿no? Muertes que no debieron de suceder. Y en esto que estás comentando, justo reflexionaba y les pongo a la mesa, compañeros. Eh, Decías ahorita, bueno, algunos actores que ahorita tenemos, pues son los municipios, ¿no? Los ayuntamientos entrantes, son como actores, ¿no? Sociales que, y por supuesto, tienen un gran papel y una gran tarea. ¿Qué otros actores, ¿no? Específicos alrededor, aparte de estos ayuntamientos entrantes a Chiapas por la cuestión electoral, observan ustedes y qué acciones urgentes consideran ustedes podrían beneficiar en esta urgencia que tenemos, ¿verdad? Eh, para sumar a esta violencia, ¿verdad? Hacia las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas. Bueno, primero comentar que la actividad que se hace desde Melel ya desde hace muchos años, ahora con el acompañamiento de Redias y otras organizaciones, lamentablemente la hacemos todos los años, en donde nombramos a estas muertes que no debieron suceder. Eh, en, en, esta, en estos años, pues nos han acompañado otras organizaciones que también todos los años han realizado informes en donde presentan los casos de violencia. Organizaciones sociales, colectivos, organismos de los centros de derechos humanos, han estado presentando una denuncia constante en el Estado. Y una de las preocupaciones que tenemos, pues, es la criminalización a las organizaciones de derechos y en la defensa de los derechos humanos. Si sigue esto, no podemos construir un diálogo social abierto. Lamentablemente, el sexenio pasado tuvimos esta gran dificultad en donde los medios de comunicación, a través de la mañanera, pues el Poder Ejecutivo negaba la realidad. Esa negación, esa constante negación, pues nos ponía en una dificultad, porque mientras nosotros presentamos informes, presentamos investigaciones, presentamos números, inclusive invitamos a un cuerpo académico, invitamos a académicos, a gente que está haciendo la investigación sobre estos fenómenos, pues es difícil que al día siguiente en la mañana eso se niega. Entonces, pues ese diálogo tiene que ser abierto. Pensamos que en este caso los ayuntamientos, el gobierno, por entrar, tiene que escuchar a las organizaciones sociales, a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, porque es una de las únicas vías, ¿no? Justo hoy en la mañana comentábamos, pues los gobiernos van cambiando, pero las organizaciones ya tenemos 20, 30, hasta 40 años aquí en el municipio y sabemos, ¿no? Cuál es la larga historia de dificultades que tiene el Estado. Entonces, para crear ese diálogo en esta, pues, conexión para la paz, pues tenemos que hacer ese aprendizaje colectivo y es una posición de escucha, de escucharnos colectivamente. Como uno de los actores, hay otros. Muy bien. Gracias, Oscar. Adelante, Violeta. Muchas gracias. Continuando con este actor más gubernamental, pues dentro de los ayuntamientos existe esta figura que son los sistemas integrales de protección de niñas, niños y adolescentes, los SIPINAS, que son la figura a nivel municipal que es la encargada de toda la política pública hacia esta población de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Este sistema debe estar integrado por diferentes miembros de dependencias a nivel gubernamental, municipal en este caso, también por representantes de la sociedad civil y algunos organismos autónomos. Entonces, una de las acciones que son súper importantes para realizar desde los ayuntamientos es justamente la instalación de los sistemas municipales de protección, ¿no? Y bueno, además de su instalación, en el caso de San Cristóbal está muy pronta, muy próxima, afortunadamente.
Pero además de esta instalación, pues lo más importante es su funcionamiento, ¿no? Su operatividad constante a través de un plan municipal que esté pensado a partir de las problemáticas específicas que viven las infancias y las adolescencias en dicho municipio, ¿no? Esto como una de las estrategias y de las figuras que son clave a nivel municipal, ¿no? A nivel estatal también existe esta figura y que es sumamente importante que ahora que va a haber este cambio de gobierno, pues se instale nuevamente el CIPINA estatal, que se apruebe un programa estatal de protección, que es el que va a dar orientación a los programas municipales, y pues que sesione de manera cotidiana, ¿no? Esa es como una de las líneas claves que se puede hacer desde el nivel municipal, ¿no? Porque es este CIPINA quien guía toda la política pública, ¿no? Quien establece cuáles van a ser las acciones y el trabajo hacia grupos específicos de las infancias. Durante el sexenio pasado lo que veíamos es que los CIPINAs fueron sumamente golpeados desde el nivel federal, ¿no? O sea, hubo toda una campaña de que no eran necesarios, que se duplicaban esfuerzos, que se destina mucho recurso. Y entonces esta situación lo que generó fue que también hubo una cascada hacia lo estatal y hacia lo municipal, ¿no? Porque si desde el gobierno federal se decía todo esto, pues a nivel estatal ya como que se veía más difícil el funcionamiento, ¿no? Y los propios gobernadores, que son quienes deben presidir los gobiernos estatales, los CIPINAs estatales, también veían menos presión para hacerlo, ¿no? Porque finalmente había toda una desestimación. Y a nivel municipal pasaba lo mismo, ¿no? O sea, como, ¿para qué lo vamos a instalar si no sirve para nada? Que era lo que decía como el gobierno federal, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a partir de todo este cambio que va a haber gubernamental, es como una nueva oportunidad para justo cambiar esta mirada, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha mantenido siempre una campaña acerca de que los CIPINAs representan un avance de 30 años en torno a la política pública, ¿no? De hecho, todos los países de Latinoamérica copiaron la figura de los CIPINAs que generó México. Y pues desmantelarla significaría un retroceso gravísimo. Entonces, nos interesa mucho que podamos cambiar esta narrativa y por eso es súper importante de las organizaciones seguir como ahí con este tema de que se instale el CIPINA estatal, que se instalen los CIPINAs estatales, digo, municipales, y también justamente este proceso de acompañamiento, ¿no? O sea, que los gobiernos no vean a las organizaciones como enemigos, sino como justo actores con los cuales se puede construir colectivamente, ¿no? Pero como dice Oscar, para esto se necesita disposición, escucha. Sí, y bueno, hablando de actores, pues tanto Redias como Melel y las muchas organizaciones que componen a Redias, pues un actor principal pues son las infancias. Si las escuchamos, si tenemos mecanismos para crear espacios de diálogo con ellas y ellos en sus espacios de recreación, de educación, de trabajo, en sus espacios con sus familias, vamos a poder escuchar la realidad del Estado. Constantemente se piensa que el niño o la niña tiene una opinión menor, y lo que vemos desde Melel aquí en San Cristóbal, en los espacios en donde estamos, en los mercados, Mercado de Santo Domingo, Catedral, Merposur y en distintas escuelas, es que la opinión de ellos es contrasta a veces con la de los gobiernos, contrasta a veces con la de los medios de comunicación, y porque tienen mucho que decir, viven directamente las violencias, o sea, están dentro y sumergidos en este entramado de violencias, y saben mucho acerca de lo que están viviendo sus padres, sus familias, y muchas veces tienen soluciones, o la mayoría de las veces están construyendo soluciones. En los mercados podemos ver cómo ellos opinan de cómo podría ser la vida de un mercado distinta, cómo podría ser la ciudad. Entonces es también cambiar esta mentalidad que decimos constantemente en organizaciones en apoyo a las infancias, pues es una posición adultocéntrica que mira el lugar desde los adultos, desde una mirada muy adulta, y pues las niñas y niños también viven en la ciudad
Si una ciudad, decimos como un ejemplo, si una ciudad es respetuosa con un niño trabajador, indígena de 7 años, pues es amable para toda la ciudad, ¿no? Entonces, escuchar, consultar, mirar también sus propias realidades, porque muchas veces pues se cae en un lenguaje de criminalización, sobre todo en este caso, en el caso de San Cristóbal, a los adolescentes es a quien se les criminaliza, ¿no? Eh, el tema de su desplazamiento por la ciudad, el tema de cómo viven, de cómo, a dónde van, a sus espacios de trabajo, ya desde los medios de comunicación ya hay una opinión criminalizante. Y pues también podríamos escucharles, podríamos ponerles también aquí en entrevista, que nos puedan contar cómo viven la vida de sus barrios en su cotidiano, y a partir de ahí también podemos construir un nuevo mapa para la ciudad. Sí, indiscutiblemente, entonces, lo primero y más inmediato y urgente que requerimos entonces es que las figuras de los 3 niveles de gobierno empecemos con erradicar esta criminalización que decían, ¿no? A las instituciones que trabajan sobre los derechos humanos de las personas, en este caso, ¿no? Con los niños, eso es lo que comprendí, y también el que se mantengan los IPINA de los que nos está hablando Violeta, ¿no? Entonces, quiero reflexionar si este programa llega a los 3 niveles de gobierno, ¿no? ¿Qué les toca hacer a ellos para poder sumarse, ¿verdad? Con, por supuesto, muchos organismos, pero a mí me parece que ustedes son 2 organismos básicos, fundamentales, por los años de los que justo nos estaban diciendo, ¿no? Los años que llevan de incidencia, de investigación, y que por lo que han caminado y por lo que han descubierto, y sobre todo también por la literatura que ustedes van creando, la información, que también les ayuda con estos encuentros hacia con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que ustedes todo el tiempo están acompañando, ¿no? Aquí en San Cristóbal, en la zona Altos, en Chiapas. Entonces, eh, sí, este programa se lo facilitamos a los presidentes municipales, al gobernador, a la presidenta de la República Mexicana. De primera instancia, lo que pedimos es el respeto, ¿verdad? La dignificación hacia estos organismos, pero sobre todo, ¿no? También porque entiendo que también ellos al querer acercamiento con ustedes, pues también tienen que cumplir ciertos requerimientos, ¿no? O sea, ustedes tienen la información dura, tienen los datos duros y también tienen que ser respetados, ¿no? Y yo también creo que ustedes serían entes básicos para llevar la estrategia, ¿no? Porque aquí habría que establecer una estrategia. Respecto al CIPINA, ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra información que quieran comentarnos sobre esto que ya nos decía Violeta, particularmente del CIPINA? O, digo, por ejemplo, sabemos, eh, Oscar, que los han estado buscando mucho por los últimos casos que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, el punto no es frenar que los busquen, el punto es si va a ser útil, ¿no? Estos encuentros para que sumemos todos, ¿no? Yo lo que quiero dejar claro es qué requisitos tiene que cumplir el gobierno en este momento para que pueda sumar. Porque si, como tú dices, bueno, o más bien yo lo digo, si va a ser más de lo mismo, pues no nos funcionan, ¿no? Digo, ustedes llevan muchos años haciendo incidencia y haciendo investigación, y eso para mí es más importante que el cambio de gobierno de cada 3 años, ¿no? O la criminalización en este sexenio que se fue. Entonces, eh, si ellos quieren hacer contacto con ustedes, los 3 niveles de gobierno, ¿qué podemos pedir en este momento para que podamos llevar una relación sana, amena y sea congruente a los objetivos de estos niños, niñas y adolescentes? Sí, pues en estos casi 28 años nosotros tenemos muchas vías de construcción, y estamos todo el tiempo tocando puertas a los 3 niveles. La situación que vivimos no es menor, entonces tenemos que hacerlo todo el tiempo. Hoy mencionábamos pues
la responsabilidad primaria pues es la de salvaguardar y garantizar los derechos humanos de la población en su conjunto. Podemos discutir, podemos generar alternativas en cuanto a cuáles pueden ser los protocolos de atención, cuáles pueden ser los protocolos también ante situaciones de la violencia extrema que estamos viviendo, pero ante este abismo en el que estuvimos en los últimos años sumergidos, ¿no? Donde las violencias solo veíamos que iban en incremento, lo que pensamos es que no se va a poder resolver las cosas de un día para otro. Entonces, el hecho de aplicar violencia, como ya lo vimos en otros sexenios, también a nivel federal, pues va a desatar una violencia también en el Estado, y eso es lo más preocupante para las organizaciones, ¿no? Estamos ante una situación en donde esto se puede aún desatar más, y ahí están en el centro las niñas y los niños. Y eso es lo que hacemos, esa es la parte, nos toca estar empujando tanto esos llamados y comunicaciones a los 3 niveles, pero por el otro lado estamos convocando a acciones colectivas, o sea, con la gente tenemos que estar platicando constantemente para que exija justicia, para que exija pues una vida digna, y con las niñas y con los niños pues platicamos sobre sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que, que son los que a veces no conocemos? ¿Cuáles son los derechos? Decían, hay muchas niñas y niños aquí en San Cristóbal, en Los Altos, que crean sus propios derechos, ¿no? Que crean ellos sus propias alternativas de convenciones, y es muy importante, ¿no? Escuchar con oído atento. Y por el otro lado, pues la construcción alternativa. No nos podemos quedar solo en el plano del tema de la justicia o de lo institucional. Tenemos que también tener alternativas educativas, alternativas para la comunicación, alternativas para la recreación. Hoy mencionábamos a un par de regidores, decíamos, primero pensar, por ejemplo, dónde son los espacios de recreación aquí en San Cristóbal de las Casas, dónde se puede recrear un niño o una niña. Tenemos que reconstruir la ciudad, tenemos que repensar la ciudad. Podemos pensar en modelos de áreas verdes, de urbanismo, pero es más bien pensarla desde cómo lo vive un niño o una niña, ¿no? Entonces lo que primero pensamos es, bueno, sí, es que el turismo, el centro histórico, hay que pensarlo de otra manera, pero pues quien vive aquí, ¿dónde va a mejorar su estilo de vida si por las cosas que son principales no las tenemos? Entonces son como 2 brazos, ¿no? En esa línea, y en esto que dices que nos buscan, pues sí, todo el tiempo nos están buscando ante las situaciones que están sucediendo en la ciudad, y lo que estamos diciendo en este momento es, pues tenemos que monitorear. Nuestra tarea desde los derechos humanos es monitorear, ¿no? Es difícil, es angustiante a veces, lo puede comprobar Redias también, ¿no? Estar escuchando dato tras dato tras dato, y lo que quisiéramos es que parara esta situación. Y esto que mencionabas de los informes o de la literatura a la que te referías, pues también son informes públicos, nuestras comunicaciones son públicas, las páginas de internet están disponibles, y nuestra constante como organizaciones es generar recomendaciones. Entonces, antes de finalizar el programa, me gustaría platicarles algunas de las recomendaciones que hicimos cuando presentamos el informe, que creo que ahí tú estabas también, Jimena, presente en la presentación. ¿Gustas comentar algo, Violeta, al respecto, o vamos a otra reflexión? Como gustes. Sí, yo quisiera plantear que justo pues para las autoridades su principal responsabilidad sería guiar todas sus políticas considerando el interés superior de las infancias, o sea, como que es algo que generalmente no se toma en cuenta, o sea, como, pero desde la Ley General de Derechos de las Infancias, bueno, de niñas, niños y adolescentes que existe en México, y que por cierto está por cumplir 10 años, se establece que el interés superior de la niñez debe guiar pues las políticas públicas, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Significa que todas las decisiones que tomen las autoridades se deben pasar primero por un filtro de preguntarse cómo va a impactar esta decisión que tomo yo a las infancias. Y esto implica todas las decisiones. O sea, si yo quiero construir un segundo piso,
si yo quiero hacer una nueva política recaudatoria, si yo quiero hacer cambios en el modelo educativo, o sea, como todas las políticas tienen que pasarse por este filtro, ¿no? ¿Cómo les afectaría a las infancias? ¿Les afectaría para bien o para mal? Y en ese sentido, también me gustaría enfatizar esto que también plantea el enfoque de derechos de la niñez, que es que existen diferentes responsabilidades o papeles en la sociedad, ¿no? Digamos que, por un lado, las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos en el sentido de que pues se les reconoce que tienen derechos específicos de acuerdo a su edad, por su condición de estar en crecimiento. Y por otro lado, se establece para la sociedad que somos, así como los niños y las niñas y adolescentes son titulares de derechos, la sociedad en general es titular de responsabilidad. Esto quiere decir que somos responsables de garantizar que sus derechos se cumplan. Si vemos que no se están cumpliendo, pues debemos por ahí ver de qué maneras, por qué no se están cumpliendo y qué se necesita para que se cumpla. Desde las organizaciones de la sociedad civil, pues tomamos muy en serio justa esta responsabilidad y estamos ahí haciendo esto que menciona Oscar, ¿no? Estamos monitoreando, evidenciamos cuando vemos que estas situaciones de violaciones a los derechos son como más que casos aislados. Y por otro lado, que esto es muy importante señalarlo, es que el Estado es tiene la obligación, ¿no? Es el titular de obligación. Entonces, que el Estado es quien tiene la obligación de garantizar estos derechos, ¿no? Entonces, pues como organizaciones de la sociedad civil podemos aportar, dialogar y demás, pero finalmente quien tiene la responsabilidad y el mandato, pues son los gobiernos y las personas a cargo de las diferentes dependencias, ¿no? Entonces, esto se me hace súper importante solo puntualizarlo y ya. No, y que justo nos das el ángulo rector, ¿no? De toda la política internacional, nacional, ¿no? El interés superior en la infancia, ¿no? Por supuesto, Violeta. Y ahorita reflexionaba, te escuchaba, y bueno, tengo que hacer un llamado al gobernador del estado de Chiapas, al gobernador electo, ¿no? Porque justo me imaginaba, los municipios entrantes, ¿no? A los nuevos gobernantes, la necesidad de tener que convocarlos a todos, ¿no? Con organismos como ustedes, ¿no? Redias, Melesio Joval, para reflexionar qué tenemos que hacer en todos los municipios, ¿no? De manera rectora, esto que comentas, Violeta, el interés superior en la infancia, de ahí partir, ¿no? Porque nuestras niñas, niños y adolescentes en cada municipio pues tienen algunas connotaciones distintas, otras similares, pero tenemos que analizar ese contexto, ¿no? Por un lado, y por otro, enfocarse, ¿verdad?, a los municipios con mayor criminalización hacia las instituciones de derechos humanos, ¿no? Por un lado, pero por otro también, donde hay mayor incidencia ahorita en estas muertes que no tenían que haber sucedido, ¿no? Entonces hago un llamado al gobernador electo, Eduardo Ramírez, para que los convoque a ustedes como organismos rectores a esta circunstancia, porque hay mucho que hacer, ¿no? O sea, ya estamos en una cuestión emergente y hay mucho que hacer. Y justo en esto último que decías, Violeta, les quiero hacer otra pregunta a ustedes, compañeros, a los dos. Si bien lo dice Violeta, ellos son los que tienen que enfocar, los que tienen que chambear más y los que tienen que dar, pues, la cara, ¿no? Al pueblo de todo esto que está sucediendo, desgraciadamente. Les quiero compartir, hay personas, hay familias, hay ciudadanía, hay organismos de derechos humanos, colectivos, hay mucha gente que se quiere sumar y lo ha preguntado y también es parte de lo que vamos a platicar hoy. ¿Cómo nos sumamos todos los demás? ¿No?
personas que van caminando y les interesa el tema, ¿no? Las familias, la ciudadanía. ¿Cómo ayudamos todos alrededor de esto que ustedes están observando, este fenómeno tan, tan delicado? ¿Qué hacemos todos nosotros? Dejando simultáneo al gobierno. Bueno, ya hablamos tanto del gobierno. ¿Qué hacemos todos nosotros, compañeros? Bueno, primero tener una lectura amplia, sociocultural y en este espacio geográfico en donde nos encontramos, pues multicultural. Entender que no va a haber una forma de activismo, no va a haber una forma de defensa de derechos, sino hay muchas manifestaciones para la paz y por la paz y que hay que atenderlas a todas. Para eso pensamos que hay mucha historia, estamos en un estado con muchísima historia y que hay muchas formas de acción en el territorio y que muchos pueblos tienen alternativas muy claras y que están ahí en el presente, que no es algo del pasado, que están actualmente ya convocando a redes, que están convocando a alianzas, que están generando defensa del territorio, y eso es importante. Y entender también que en la ciudad, en las ciudades de Chiapas, vamos a encontrar muchas otras manifestaciones, ¿no? Por la ecología, por la paz, por la cultura, por las artes. Hay que atenderlas. Entendemos que va a haber proyectos estrella, que va a haber intenciones para decir esto es lo que va en este sexenio, pero decimos un proyecto estrella sería escuchar a la sociedad civil organizada. Escucharla con atención, escuchar sus demandas, porque si no, vamos a encontrarnos otra vez ante las omisiones de las demandas históricas. Entonces, la responsabilidad ya está manifiesta, o sea, la gente está saliendo. Vimos al pueblo creyente saliendo en estas manifestaciones amplísimas por la paz, sin olvidar la situación que acaba de suceder con el padre Marcelo, con este terrible asesinato. Ahí hay demandas muy claras y todas esas demandas que son normalmente nombradas desde adultos, desde comunicaciones, como vuelvo a decir, también están niñas y niños ahí. Ahí hay niñas y niños con una opinión muy clara y una vez más es escucharlas. Y por el otro lado, hay muchos, digamos, lugares, callejones sin salida, ¿no? Hay momentos en donde nos sentimos muy angustiados ante la violencia. Es difícil vivir la violencia que se vive, otras regiones del país la han vivido, pero también otras regiones del país han salido de esa violencia y han encontrado mecanismos eh, a partir de familias organizadas ante el fenómeno, por ejemplo, de la desaparición. Tenemos que escuchar a las madres buscadoras, tenemos que escuchar a las hijas e hijos buscadores, si no, no podemos atender la situación de desaparición en el Estado. Y así, por cada una de las problemáticas que vivimos, creemos que hay como una manifestación muy llena de colores y es importante que tenemos tiempo. Hay un buen tiempo en este momento para escucharnos, para crear esos diálogos, pero pues es importante poner la voluntad. Gracias. Oscar, adelante, Violeta, por favor, muchas gracias. Bueno, yo considero que una de las acciones que pueden realizar las personas, las familias o quienes estén interesados, por un lado, es escuchar atentamente a las infancias que tienen a su alrededor, ¿no? Ya sean de su familia, sus vecinos, etcétera. Escucharles, hablar con ellas y ellos como de manera profunda, ¿no? Para ver qué es lo que tienen que decir, qué es lo que plantean y eso como que les dará una nueva perspectiva, ¿no? De las problemáticas y también de las por otro lado, considero que existen distintas formas de organización en lo local que son súper importantes de ejercitar y que pueden ser como un inicio importante, una semillita para irse sumando a otro tipo de acciones
más contundentes, ¿no? O sea, como hay gente que se organiza a través de organizaciones religiosas, o sea, como sus iglesias o dependiendo de la fe que prediquen, se reúnen y hablan de ciertos problemas, plantean acciones en conjunto ante lo que ven. Hay gente que lo hace a partir de asociaciones como deportivas y empiezan a generar como toda una línea de acción a partir del deporte. Hay gente que lo hace a través de la música. Hay chicas y chicos que lo hacen a través del hip hop, a través del breakdance, a través del mural. O sea, como básicamente hay como todo un abanico del cual escoger según te sientas como más afinidad. Y yo creo que por ahí van surgiendo como acciones, ¿no? Que de pronto pues parecen pequeñas ante la magnitud de todo lo que vemos, pero que son formas de ir construyendo comunidad, ¿no? De hacer cohesión social, de conocer al otro, a la otra, y ir como generando pues como una pequeña organización ante toda esta como este caos, esta violencia que vemos constantemente. Es como irnos haciendo pues un poquito más fuertes, ¿no? Y también generando protección a las infancias y a las adolescencias a partir de crear otras alternativas, ¿no? O sea, como más allá de estas alternativas que parecen ser para las adolescencias siempre a través de las armas, ya sea por unirse a las filas de alguna fuerza de seguridad o unirse a un grupo delictivo, pues que sean otras alternativas, ¿no? Ya sea el arte, el deporte, la música, lo que sea. O sea, como es ir generando estos caminos que finalmente van cambiando vidas, ¿no? O sea, como de poco a poquito, no es como que vemos un cambio así grandísimo, pero yo creo que esas son formas muy importantes que es bueno ir como propiciando entre la comunidad, ¿no? Y algo que hemos visto con ojos muy alegres, hemos visto pues cómo la gente crea sus propios espacios para la generación de conocimiento. El crear los círculos de análisis, círculos de espacio también para la contención. Hay un déficit en el Estado para el tema de la atención psicológica. Entonces los espacios colectivos, como los está mencionando Violeta, son muy importantes y ahí mismo se pueden generar conocimientos. ¿Qué está sucediendo? Esos mismos jóvenes, adolescentes también pueden llevar pues esos conocimientos creados de forma libre, independiente a sus escuelas. Sentimos que hay muchos tabús en el Estado para hablar de problemáticas, que no es hasta que alguna organización, algún defensor de derechos humanos, alguna persona con buena intención llega a la escuela y dice, vamos a hablar de esta situación, vamos a hablar de temas de reclutamiento del crimen organizado. Pues sabes qué, a mí también me sucedió, me está pasando esto está pasando en mi colonia, y siendo muy cuidadosos también para no revictimizar, estos espacios de diálogo se convierten también en alternativas porque me doy cuenta que no estoy solo. Me doy cuenta que también, a lo mejor no es mi vecino, pero mi compañero de escuela, pues también está viviendo una situación similar. Ese conocimiento popular, acompañado desde otros espacios, invitamos también a la academia que se sume. Aquí tenemos tantos espacios universitarios que pues buscamos también, ¿no? Que desde una academia más activa, ya diría, pues de frente, pues también se organice para crear este conocimiento. Y eso también es una forma, es como una luz ante el momento donde pues todo parece un poco oscuro, ¿no? Sí, y los escucho y reflexiono, compañeros, que las infancias, o sea, nos toca ir a buscar a las infancias y a las adolescencias en todos lados, ¿no? En las escuelas, en las calles, ¿no? En los espacios donde trabajan. O sea, desde ahí tendremos que partir también, ¿no? Qué fuerte escuchar que en nuestro estado hay un tabú grande para hablar de las situaciones, ¿no? Y bueno, aquí en San Cristóbal ni se diga, ¿no? Todo escondidito ahí, ¿no? Y que no se escuche claro y fuerte lo que está viviendo, pues, esta población, ¿no? Desde ahí creo que el interés de los municipios tendría que estar clara. A ver,
Redias, Melel, ¿dónde podemos buscar a nuestras infancias? ¿Dónde tenemos que ir a buscarlas, no? Porque entonces desde ahí tendríamos que hacer una intersección, ¿no? A ver, ¿dónde están nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Qué están haciendo todos? Y en todos estos espacios donde se encuentran, pues tenemos que focalizar lo que están viviendo, ¿no? Y lo que están pensando y lo que están sintiendo y hacia dónde vamos a llevar a las infancias, ¿no? Por supuesto. Muy interesante todo lo que están hablando. Y fíjense, les comparto en cortito. Justo hoy iba caminando en la calle, iba por una de mis hijas justo, y recibí una llamada. Abro la llamada, ¿no? Y es una encuesta del próximo gobernador electo. Y dije, wow, qué simbólico, ¿no? Y escuché la encuesta, me preguntaban sobre temas de salud, educación, seguridad, cultura, y en función al tema que ibas tú seleccionando, te iban haciendo las preguntas, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Cuál fue mi sorpresa? Nunca me preguntaron, ¿no? Obviamente, pues es una grabación, ¿no? Pero nunca me preguntaron nada sobre las niñas, niños y adolescentes. Y dije, híjole, qué pena. ¿Dónde están las preguntas para las niñas, niños y adolescentes, no? ¿Qué hacemos con los temas que tenemos ahorita desbordados? Y lo vi muy simbólico, ¿no? Porque dije, bueno, hoy tenemos este programa con estos dos organismos y los niños. ¿Por qué no me preguntaron de los niños en todos los temas, no? En ninguna pregunta venían los niños involucrados. Sí, Entonces, son más de 2 millones de niñas y niños aquí en el estado que transitan, que viven aquí. Pues están en todos lados, están en nuestras casas, en las escuelas, en las calles. Tienen, como te digo, tienen una opinión, pero sí hay que romper, de alguna manera creemos que hay que romper con los gestos también protocolarios en donde se invita al niño como para que esté ahí presente, pero es también el espacio de cambiar ese formato y buscar también una participación directa de ellas y ellos. A veces hacemos espacios separados que son propicios también para que haya confianza, para que las niñas y niños entre ellos y ellos puedan platicar, pero también podemos hacer espacios mixtos, ¿no? En donde el maestro, que acostumbra normalmente a hablar con sus estudiantes de maestro a estudiante, pues también puede hablar desde otro lugar, ¿no? Desde formas más horizontales. Pareciera esto que a veces es como algo muy alternativo, pero sí sentimos que en las organizaciones, al menos en las que escuchamos, en asambleas, en redes, pues todo el tiempo se está tratando de provocar y generar espacios diferentes. Y hay compañeras de las organizaciones que siempre nos dicen, por cada situación de violencia, un saludo a Vientos Culturales también, por cada situación de violencia que escuchamos, tenemos que hablar de las 3 o 4 noticias positivas que también se están creando desde las infancias. ¿Qué juegos, qué historias, qué vivencias están viviendo las niñas y niños en el estado y que también pueden compartir a otras partes del mundo y del país? Y eso es importante, ¿no? Porque así podemos también entender que también hay otras situaciones sucediendo en el territorio. gracias, Oscar, gracias, Violeta. Y entonces, ¿les parece que vayamos a este espacio de las recomendaciones que bien me decías, ¿no? Si gustan abordar sobre las recomendaciones, compañeros, por favor, muchas gracias. Bueno, aquí traigo el acordeón para que no se me olvide, pero Violeta nos puede también compartir, desde redes también todo el tiempo se están creando. En este informe que publicamos este año, que viene desde una investigación del año pasado, Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de las Casas, terminamos con 6 recomendaciones, no voy a leerlas en su totalidad, pero sí creo que es importante nombrarlas. Fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes para la participación ciudadana, toma de decisiones y autocuidado. La acción social en el territorio, como ya mencionamos, mediante una perspectiva integral que considere necesidades y demandas de la población. Atender las detonantes de la violencia social. Efectivamente, si no se atiende la desigualdad,
el racismo y la exclusión, difícilmente vamos a hacer un cambio. Implementar políticas públicas bajo el paradigma de entornos saludables, promover la generación de conocimiento, como ya lo compartimos reciente, y mejorar los mecanismos de registros de datos sobre los distintos tipos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, así como promover la generación de análisis de contexto de estos delitos que permitan conocer mejor los fenómenos y generar acciones para su prevención. Son cosas que hacemos y que recomendamos a otros hacer, pero que sentimos que si más gente se suma, ahí, como decíamos, ahí está, es público en nuestra página melelchocobal.org.mx, están las publicaciones abiertas. Puede acercarse también con nosotros a nuestras oficinas, y hay espacios constantes de diálogo y pues que estas recomendaciones constantemente estamos en plática sobre ellas. Violeta. Bueno, creo que ya está difícil después de la lectura de las de ustedes. Nuestra recomendación es como más general, ¿no? En este sentido de que vivimos un momento histórico muy peculiar, o sea, estamos en una coyuntura muy grande en la cual los derechos de las infancias están siendo violentados muy fuertemente en Chiapas, pero también en México, pero a nivel mundial también ha sido un año brutal para las infancias. Y entonces como que una de las cuestiones que nos parece fundamental como seguir impulsando es este reconocimiento, abrazar como este enfoque de derechos de la niñez, ¿no? O sea, como desde las organizaciones, desde, bueno, definitivamente desde los espacios gubernamentales, como su propio mandato lo señala, porque vemos como una situación de riesgo muy importante con todo lo que está pasando con las infancias y los derechos en general. Entonces nos parece muy importante que se haga como esta valoración de lo que representan el enfoque de derechos de la niñez, el interés superior, o sea, como que se conozcan, que se promuevan, o sea, que la gente sea capacitada, los funcionarios, sobre todo los que están por entrar, que conozcan esto que existe a nivel nacional, como lo que mandata la ley general, cuáles son las atribuciones que tienen todas las funcionarias y funcionarios desde sus propias trincheras. Nos parece muy importante eso, ¿no? O sea, como que ese conocimiento se tenga y se siga como replicando, porque es como una situación muy, muy, muy peligrosa a nivel mundial y es como muy importante que exista este conocimiento. Sí, justo creo que fue la semana pasada donde el gobernador electo presentó su tercer equipo de funcionarios que van a entrar en este gobierno y logré escuchar cuando hablaba del DIF y hablaba de la persona que iba a quedar titular, bien claro el mensaje y dijo, los niños no tienen que trabajar, los niños tienen que estar jugando. Algo así fue la reflexión en voz alta, ¿no? Y fue como el comentario de que no quiere ver a ningún niño trabajar. Y rápido pensé, ¿no? Dije, si lo escuchó Melel, no sé qué le va a decir Melel a este gobernador, ¿no? ¿Cuál es su postura de Melel cuando un funcionario dice que los niños no tienen que trabajar? Por supuesto, es un tema que podemos integrar varias aristas, ¿no? Y escuchando estas recomendaciones. Adelante, adelante, ¿qué? ¿Verdad? No, que podríamos hacer otro programa sobre el tema de las infancias trabajadoras y la perspectiva que tenemos desde Melel. Para nosotros es muy, muy importante ese canal de diálogo, no solo porque culturalmente, por ejemplo, aquí en la región de Los Altos y en Chiapas se puede dialogar sobre qué significa las infancias trabajadoras, sino también cuál es la perspectiva de estos 28 años, ¿no? Es fácil pensar que de la noche a la mañana, un poco el tema ahí, sin alargarme, es el lenguaje, ¿no? Muchas veces se habla de la erradicación del trabajo infantil y ahí hay, como dices tú, muchas aristas que podemos poner sobre la mesa
decimos estamos en contra de la explotación, estamos en contra de lo que son los delitos contra las infancias, y ahí, bueno, pero te digo, ahí ya nos llevaríamos otra hora. Pues les agradecemos mucho poder haber estado en este llamado. Sabemos que pues este es un horario que ni siquiera creo que tiene que ver con su horario laboral. Ya ahorita tendrán que estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Les agradecemos que sí pudieron estar con nosotros el día de hoy. Nos unimos, Conéctate Paz, Recoletos Medios, ¿verdad? A esta exigencia de poner un alto a esta violencia, ¿verdad? Esta violencia que está lastimando a nuestras niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas, de San Cristóbal, por supuesto, y de la zona altos, y que este espacio sirva, ¿verdad? Para que nos activemos todos, desde como decían ustedes, desde nuestras trincheras, estemos haciendo algo, ¿no? Si nos permiten, por favor, dejar para el público en general, para quien guste seguirlos buscando o quienes quieran establecer por primera vez contacto para hacer esta red y organizarse para que todos juntos hagamos algo, ¿no? Sus datos, ¿no? De sus oficinas, redes sociales, lo que ustedes gusten, por favor, muchas gracias. Claro que sí, tenemos nuestra página web, se llama, bueno, es redias.org, y ahí pueden encontrar información tanto de nuestras publicaciones, comunicados y demás, como también los materiales audiovisuales que realizamos. Tenemos un programa de entrevistas, tenemos también hay información y videos con la participación de niños, niños y adolescentes, y en Facebook estamos como Redias. Nosotros nos encuentran en www.melelchojobal.org.mx y en prácticamente todas las plataformas Melech Jobal. Nuestras oficinas están en Barrio de Guadalupe, en la calle Nicolás Ruiz. Y también un llamado a los medios de comunicación, acérquense, estamos con todo gusto de atenderles, de platicar, de hablar también de la semántica, eso es lo que nos preocupa mucho, el lenguaje también con el que últimamente se están dirigiendo los medios de comunicación y que podemos hacer también ese trabajo, ese trabajo de cuál es la perspectiva más cuidadosa también para las infancias y desde dónde. Y eso, que los medios de comunicación como este espacio de periodismo ciudadano, pues nos ayudan a conectar, nos ayudan a hacer puentes y justo crear alianzas, articulaciones, porque si no, de otra manera lo que estamos creando es pues un poquito de empujoncitos más a la violencia y hacer otro tipo de llamados. Entonces pensamos que estos espacios son para eso, para la articulación y para la paz. Muchas gracias. ¿Algún teléfono, compañeros, que puedan dejar para que la gente se comunique también si no visita la página y quieren inmediatamente llamar a oficina y comunicarse con alguien de ustedes? ¿Podemos dejar algún teléfono? El teléfono de incidencia, del área de incidencia es 967-184-3309. Más fácilmente vía WhatsApp. Es una forma muy rápida de comunicación. Muchos medios de comunicación se acercan y también les podemos agregar a las personas que están interesadas a las redes de medios. Cuando sacamos comunicados, llegan inmediatamente o son los primeros en recibir. Adelante, Violeta. ¿Algún teléfono podemos dejar, compañera? Tenemos el teléfono del área de comunicación, es 967-301-6345. Pues les agradecemos mucho este poquito tiempo. Pasó como agua una hora, ¿verdad? Y por supuesto, pues que tengan en mente cuando gusten ustedes, se tome el micrófono de Conéctate Paz, ¿no? A través de Recoletos Medios, pues que aquí estamos para sumar, ¿no? Y de verdad esperamos que se vaya resolviendo. Me queda claro y estoy de acuerdo con esto que ustedes dicen, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, por supuesto. Esto es un trabajo, pues que no nos va a llevar tan poquito, ¿no? Pero sí que podamos estar
observando en las cifras que vayan bajando realmente, porque pues es una situación muy delicada, ¿no? Y también pues sabemos que hay niños, niñas y adolescentes que están migrando de municipios a otros, ¿no? En donde pues justo por lo que están viviendo sus municipios, pues ya aquí en San Cristóbal ya tenemos varios niños, ¿no? Que están viviendo otras cosas y se han venido con sus familias. Entonces, tanto que hacer. Les agradecemos mucho el día de hoy por mucha información que nos dieron, muy valiosa toda. Creo que espero que nos sirva a toda la sociedad y sobre todo a los organismos gubernamentales. No hay excusa para que digan que no hay nada que hacer. De verdad, como funcionarios públicos, no es para menos. Nos tienen que cumplir a la sociedad y, por supuesto, a nuestras infancias, ¿no? Y creo que tomarlas como rectoras, por supuesto, tomando el interés superior de la niñez, como dice Violeta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Violeta y Oscar. Gracias a Ricardo, que por ahí fue nuestro enlace. Hacemos mucho y pues muy buena noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Saludos ahí a Pepe en los Muchas controles. gracias. Buenas noches. Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, Conéctate Paz. Acompáñanos todos los martes de 8:30 a 9:30 de la noche por Recoletos Medios, información colectiva en Facebook. Cuando las personas tomamos conciencia y acción de nuestra propia salud integral,